La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Bienvenidos de nuevo a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro. Agradezco la invitación que se me ha hecho por parte de las autoridades de la feria para la presentación de las publicaciones que disponemos, en este caso los académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión vamos a presentar el libro Tabla Cronológica de la Casa Moctezuma. Este libro forma parte también del proyecto de ciencia básica que hemos estado disfrutando desde el año 2012 para acá y que hemos integrado dentro de lo que eran las publicaciones que concretamos con el proyecto y concretamente con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Debemos de tener en cuenta, cuando presentamos, en este caso este libro, el auge que tiene o que ha tenido desde los años 80 del siglo pasado para acá los estudios e investigaciones sobre nobleza indígena de origen prehispánico. Y uno de los objetivos también que nos planteamos los historiadores, en este caso con la publicación de este libro, es la importancia de rescatar la documentación relativa a la nobleza indígena, en este caso procedentes de archivos americanos y europeos. Concretamente, nuestro trabajo nos ha permitido a lo largo de todo este periodo que iniciamos a trabajar la nobleza indígena de origen prehispánico allá por el año 2003 en adelante, nos ha permitido, como decía, realizar o desarrollar este rescate documental. Por ejemplo, en el libro de pretensiones señoriales, que aquí tienen en su vista, este libro concretamente dispone de 73 documentos inéditos, transcritos procedentes del Archivo General de la Nación y del Archivo General de Indias de Sevilla. El libro de la articulación de la nobleza indígena novohispana, que vamos a presentar también en esta feria del libro, concretamente dispone de 27 documentos inéditos procedentes de los archivos que hice relación con anterioridad. Por lo tanto, previo a la presentación del libro, quisiera hacer esta acotación en relación a la importancia que tienen los documentos para el futuro también de las investigaciones, para disponer a los futuros historiadores, a los historiadores interesados y al público en general de documentos transcritos inéditos sobre la nobleza indígena de origen prehispánico y en este caso de lo que es la familia Moctezuma, concretamente la rama que vamos a ver a continuación, de don Pedro Moctezuma, el hijo varón superviviente después de la conquista española, la conquista castellana de Moctezuma II. Dos documentos consta este libro. Son dos documentos, uno titulado Las líneas extendidas en estas tablas y el otro titulado La tabla cronológica de Moctezuma. Estos documentos se encuentran en el Archivo General de Indias, en Sevilla, en la sección de México. Este documento o esta información fue generada por el séptimo conde de Moctezuma, don Jerónimo de Oca y Moctezuma, en 1737, cuando va a solicitar a su majestad, es decir, al rey de España entonces, dos cosas. En primer lugar, él quería tener la dignidad de grande de primera clase y llave perpetua de cámara del rey. Y en segundo lugar, él quería también un aumento de la renta perpetua que gozaban los Moctezuma desde 1569. Ante estas peticiones que solicitaba la corona concretamente va a hacer una serie o presentar documentos para ver si era apto o no apto para que estas mercedes que solicitaban le fueran concedidas. Concretamente, el rey necesitaba conocer todos los méritos y mercedes
que le fueron conferidos a sus antecesores. Es decir, tenía que hacer una revisión de todos los documentos que disponían en el Consejo de Indias para ver concretamente si eran méritos suficientes para atender estas dos peticiones que acabamos de ver. Por otra parte, hizo uso la corona del cronista mayor de las Indias para este efecto. El cronista mayor de las Indias se llamaba don Miguel Herrero de Espeleta y él va a ser quien va a formar las llamadas 9 tablas genealógicas de los Moctezuma que disponemos y que vamos a presentar a continuación. ¿Y cuál era el propósito de esta solicitud del rey? Concretamente, que estuviese informado de las personas con derecho de sucesión del emperador Moctezuma, conocer todas las líneas troncales existentes de la familia Moctezuma y todas las familias que la componían. Lo interesante de este documento es que no solamente nos centramos en la figura de don Pedro Ctesifont y sus antecedentes, sino que nos centramos también en la otra rama familiar de los Moctezuma, en este caso la rama que va a generar la otra hija de Moctezuma II, Isabel de Moctezuma. El primer capítulo o el primer documento que vamos a trabajar y presentamos aquí en el libro se llama Las líneas extendidas en estas tablas. Es un documento transcrito de 51 hojas y fue elaborado por el cronista mayor de las Indias y terminado en 1737. Aquí se incluyen las denominadas 9 tablas de descendencia de los sucesores directos del emperador Moctezuma y aparecen dentro de lo que es el documento, incluye también un mapa genealógico que también incluimos en el libro, realizado también en este caso por el cronista mayor de las Indias. Decía que aquí en este capítulo vamos a ver cómo son las dos ramas o líneas de las cuales se desprenden las dos familias Moctezuma, la generada por don Pedro Moctezuma y la generada por doña Isabel Moctezuma. De esta línea o tabla primera se van a desprender dos ramas. Por una parte, la rama de don Pedro Moctezuma, que tiene 3 tablas, la tabla 2, que es la línea de los condes de Moctezuma, la tabla 3, que es la línea llamada Marqués de Tenebrón, que serían los condes de Moctezuma a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, y la tabla 4 o tercera tabla de la rama de don Pedro Moctezuma, es la rama de los señores de Arriate. Esta familia o esta rama de don Pedro Ctesifont Moctezuma es una rama, podemos decir, ilegítima en el sentido de que son descendientes de un hijo habido fuera del matrimonio de don Pedro Ctesifont en el primer cuarto del siglo XVII y que se instalan en la ciudad de Arriate, en el pueblo de Arriate, en la sierra de Málaga. Estos señores de Arriate también van a ser considerados como descendientes de don Pedro Moctezuma y considerados también como parte de esta tabla cronológica o genealógica que ustedes están viendo. Por otra parte, está la rama de la familia de doña Isabel Moctezuma, la hermana de don Pedro Moctezuma, hija de Moctezuma II. De esta disponemos 5 tablas. La tabla quinta, la de los canos Moctezuma o de Nueva España, la tabla sexta, la de los Andrada o Andrade Moctezuma, la tabla séptima, que son las líneas de los Moctezuma establecidos en Cáceres, en Extremadura, en España, la tabla 8, que son los Audelo Moctezuma, y la tabla 9, que son Moctezuma y Cano. Por lo tanto, este árbol genealógico se abre a toda la familia Moctezuma, tanto Isabel Moctezuma como don Pedro Moctezuma, los dos hijos de Moctezuma II. Además, es importante resaltar que en este documento, en estas líneas extendidas, vamos a encontrarnos también con 3 reflexiones a las tablas 1, 5 y 6. ¿Qué son las reflexiones? Las reflexiones más bien son aclaraciones que hace el cronista mayor de las Indias para dilucidar problemas existentes entre estas dos ramas familiares. Es decir, son aclaraciones
al contenido de las tablas. Por una parte, nos encontramos una reflexión a la tabla 1, donde se habla de los números de los hijos que tuvo Moctezuma, las aclaraciones a la tabla 5, donde se habla de la legitimidad de don Pedro y de doña Isabel, y las aclaraciones a la tabla 6, que son los casamientos que tuvo Isabel de Moctezuma. Hay que recordar que Isabel de Moctezuma, después de la conquista, se casa con 3 conquistadores, uno tras de otro, no a la vez, uno detrás de otro. A la muerte de cada uno de ellos se fue casando sucesivamente hasta con 3 conquistadores o nuevos pobladores que llegaron a la Nueva España. El otro documento que tenemos aquí transcrito se denomina la tabla cronológica de Moctezuma. Esta ya fue elaborada en 1740, consta de 75 fojas, y aquí es donde se van a evaluar las pretensiones del 7º conde de Moctezuma, don Jerónimo de Oca Moctezuma. Estas pretensiones que fueron presentadas a la corona después de que el cronista mayor de las Indias elaboró las 9 tablas al Consejo de Indias, y que concretamente en este caso ya aquí se iba a decidir con estas pretensiones que hacía el conde de Moctezuma, el 7º conde de Moctezuma, se iba a dilucidar si las mercedes que él solicitaba se concedían o no se concedían. Concretamente, don Jerónimo de Oca, en las primeras 26 fojas, hace un recorrido por todas las mercedes que recibió la familia, desde don Pedro Moctezuma en la primera mitad del siglo XVI, hijo de Moctezuma II, hasta su actualidad, es decir, hasta 1737. También hace un recorrido por la historia de las líneas o ramas de don Pedro Moctezuma hasta llegar a él, el 7º conde de Moctezuma, don Jerónimo de Oca y Moctezuma. Entre las fojas 27 y 32 se hace una valoración concretamente de estas tablas genealógicas por parte de don Jerónimo de Oca. La parte final del documento, el fragmento final, que consta de 42 fojas, aquí don Jerónimo de Oca y Moctezuma presenta las pretensiones para obtener su mérito o su merced de primera clase y llave de cámara del rey. Concretamente, una primera pretensión o una primera, vamos a decir, punto fuerte que pone para que se le den estas mercedes es que hay un mayorazgo constituido desde 1569, un mayorazgo que tiene estancias en Tula, que tiene casas en México, que tiene bienes totales dentro de este mayorazgo. Él antepone también en una segunda pretensión que dispone de mercedes de encomiendas en indios vacos a partir de 1612, que se le fueron dadas a don Pedro Tesifón Moctezuma en adelante a su descendiente, y que debían de recaer estas mercedes, estas encomiendas vacas, en el 7º conde de Moctezuma como descendiente de don Pedro Tesifón Moctezuma. Y, por otra parte, él antepone también para que se le otorgue esta merced de primera clase y llave de la Cámara del Rey, es decir, lo que actualmente sería Grande de España, sería la promesa que a finales, en la segunda mitad del siglo XVI, le ofreció el virrey marqués de Falces, en nombre de Felipe II, a don Diego Luis Moctezuma para que se fuese a instalar a España. Podemos decir, en este ofrecimiento que la corona le hacía a don Diego Luis Moctezuma en torno a 1567, era que se le iba a otorgar el título de grandeza de primera clase y llave de cámara, que era lo que está solicitando concretamente en esta ocasión don Jerónimo de Oca y Moctezuma. Sin embargo, a pesar también de estas pretensiones que él ofrecía o que discutía con la corona finalmente, la Cámara de Indias, no va a reconocer estas pretensiones, lo cual no le quita mérito, no le quita importancia a la documentación que este documento tiene. Primeramente porque hace un recorrido general, amplio y vistoso de todo lo que era la familia Moctezuma desde la conquista hasta el siglo XVIII. Por tanto, es muy importante este documento, esta documentación, y hay que también decir
que a pesar de que en esta ocasión no tuvo éxito la pretensión de don Jerónimo de Oca y Moctezuma, fue hasta 1776, ya con Carlos III, con el rey Carlos III, cuando se le concedió al séptimo conde de Moctezuma, a don Jerónimo de Oca y Moctezuma, la grandeza de España de primera clase. Terminamos esta presentación pues invitándoles a que puedan disponer de esta publicación, igual que otras publicaciones que hemos presentado a lo largo de esta Feria del Libro, en la librería Carácter, en la ciudad universitaria, y agradecemos la colaboración, el espíritu colaborativo de los organizadores de la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro, que en esta ocasión se está haciendo de manera virtual y que nos va a permitir también, aunque no tengamos público delante, nos va a permitir en esta ocasión una mayor, esperemos, difusión exterior, no solamente nacional, sino también internacional. Muchas gracias.